Bienvenidos y bienvenidas al escenario político. Se acercan las PASO y vamos a analizar cuál sería el mejor resultado, cuál sería el mejor escenario después del 11 de agosto para los dos principales contendientes a nivel local. Héctor Gay, el intendente, y su principal adversario, Federico Susbieles. Primero vamos a hablar de cuál hubiera sido el mejor hipotético escenario, el que finalmente no ocurrió. ¿Qué le hubiera convenido a Gay respecto de cómo quedó conformado el tablero? Tenemos claro que está Gay por un lado, el Frente de Todos aquí en Bahía Blanca con Susbieles por el otro, que son los dos principales, y que las terceras fuerzas han quedado muy relegadas. Se esperaba que tal vez la candidatura de Roberto Labaña haga un poco de fuerza, pero en el caso puntual, al menos de Bahía Blanca, tiene una candidata, María Rosa Cuadro, que por lo pronto tiene muy poco nivel de conocimiento público y da la impresión de que va a ser difícil que traccione votos desde abajo hacia arriba. ¿Qué le hubiera convenido a Gay? Que esa candidatura representando a Labaña lo hubiera tenido en Bahía, por ejemplo, algún sindicalista. Cuanto más fuerte como sindicalista, mejor. Cuanto más fuerte me refiero, sobre todo, a los gremios que tienen mayor cantidad de afiliados. Un caso, empleados de comercio. Otro caso, el Sindicato de Trabajadores Municipales. Un escenario de estas características con un gremialista, así, le habría restado votos al Frente de Todos, a Susbieles, y de esa forma Gay se hubiera posicionado mucho más cómodamente en el liderazgo, en las proyecciones y seguramente después en las urnas. Sería un escenario más o menos parecido a lo que sucedió en 2011. En ese momento, Cristian Breitenstein, intendente, se presentó a la reelección. Ustedes recordarán que después no asumió, pero ese es otro tema. Tenía una oposición completamente fragmentada. Estaba dividida en el Frente Amplio Progresista, en la UDESO y en Integración Ciudadana, que en ese momento representaba Raúl Boscoff. Eso lo favoreció, esa fragmentación lo favoreció a Breitenstein y finalmente terminó imponiéndose. A Gay le hubiera convenido eso, es decir, para Gay tener un mejor resultado contra Susbieles, en lugar de Cuadro, la tercera fuerza le tendría que haber representado un gremialista. El mejor hipotético escenario para Susbieles es bastante parecido, la lógica es muy similar, pero esa tercera fuerza que hablábamos de Labaña, en lugar de Cuadro y en lugar de un gremialista, le habría convenido que sea ocupado ese puesto por Raúl Boscoff. De hecho, Integración Ciudadana y Somos Gen Bahía habían presentado una postulación de María de los Ángeles Rosón, dirigente de Integración Ciudadana. Quizás ahí también le hubiera ayudado un poco, pero sobre todo la figura de Boscoff, uno imagina que le podría haber restado, le podría haber comido votos a la candidatura de Gay. De esa manera, al bajar un poco a Gay, se nivelaría un poco la proyección que tiene Susbieles y quizás habrían quedado bastante más parejos el 11 de agosto y preparar así un tablero distinto de cara a las estrategias para el 27 de octubre, el día de las definiciones. Es decir, para Federico Susbieles, para que pudiera competir mejor contra Héctor Gay, le convenía que la tercera fuerza, en lugar de Cuadro, estuviera Raúl Boscoff. De hecho, Susbieles, entre comillas, convocó esta semana a Raúl Boscoff. Dijo que en caso de ganar la intendencia, le propondría crear el cargo de defensor del pueblo de Bahía Blanca. De esa forma, provocó la reacción de Boscoff, que dijo que no descartaría ocupar el lugar de ombudsman en caso de que alguien se lo proponga. ¿Qué es lo que está haciendo Susbieles? Bueno, por un lado está haciendo campaña con Marcelo Feliú, está tratando de pegar a la campaña a Feliú por una cuestión bastante lógica. Feliú es el peronista bahiense con mejor llegada a los sectores no-K. Ahí donde Susbieles tiene que ir a pescar votos, ¿no? Y también donde puede haber un terreno de indecisos que podría llegar a inclinarse por esta opción. Y también lo busca a Boscoff por lo que explicamos anteriormente. Si Boscoff en cierta manera termina haciéndole un guiño a la candidatura de Susbieles, tal vez le haría un favor y lo podría empujar un poquitito más hacia arriba. Recordemos que hoy las encuestas, las proyecciones, lo ponen a Gay por encima de Susbieles de cara a agosto, aunque no está para nada clara la diferencia. Según quien lo diga, según Cambiemos, está bastante lejos, a una buena distancia, digamos, Gay respecto de Susbieles, y según el Frente de Todos o gente cercana al Frente de Todos, esos números están bastante más parejos. Entonces, ¿cuál sería el mejor escenario para cada uno teniendo en cuenta cómo quedó efectivamente la oferta electoral? En el caso de Gay, por supuesto, ganar la PASO de agosto y además tomar una ventaja de aproximadamente 7 puntos en adelante. Eso sería una ventaja prácticamente indescontable y sería una victoria anticipada en agosto, casi no sin necesidad de ir a octubre porque hay que hacerlo, pero es muy difícil que esa diferencia se remonte, sobre todo si las últimas encuestas son acertadas y a nivel nacional
tanto a nivel nacional como a nivel provincial, los números dan más o menos parejos para Macri y Pichetto con Fernández Fernández y para Vidal con Kicillof. ¿Cuál sería el escenario ideal para Federico Susbieles? En caso de quedar detrás de Gay, que hoy todo indica que así va a ser, no quedar muy distanciado, es decir, quedar a una distancia no superior a 3 puntos, por ejemplo, que sería casi un empate técnico, visto de algún modo. O por lo menos que no se le escape mucho más de 5 puntos, que es una ventaja bastante larga en realidad, pero que puede llegar a generar la sensación, digamos, se puede elaborar un discurso y una estrategia a partir de la cual se diría que se puede llegar a alcanzar ese número, alcanzar a la fórmula de Juntos por el Cambio en Bahía. También necesitaría un poco más de ayuda a Federico Susbieles, por ejemplo, que a nivel nacional Fernández le saque una buena ventaja a la fórmula oficialista, y lo mismo Kicillof con Vidal, porque eso podría llegar a provocar algunos desequilibrios políticos y económicos que desfavorecerían las chances generales de los candidatos de Juntos por el Cambio, y eso tal vez haga un efecto cascada negativo que llegaría incluso hasta Bahía Blanca. Esas serían las opciones. Falta poco para agosto. Nos encontramos en el próximo escenario político.